Dios les bendiga, amados amigos. Bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Dios nos ha permitido una bendición hermosa después de un día de luchas, labores, trabajos, estudios, viajes, citas, entretenimientos. ¿Por qué no? Y llegó el momento de hablar palabra del Señor. Gloria al Señor. Hermosa bendición que Dios nos permite poder escuchar las buenas nuevas que contienen las Sagradas Escrituras. Antes de continuar, vamos a hacer una oración para que Dios sea glorificado. Amado Dios, te doy gracias porque tú me has permitido una vez más estar con mis hermanos, con mis amigos en este programa hermoso para la gloria de tu nombre, Señor, y edificación de nuestras vidas. Hemos de hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú me guíes, me ayudes, que todo sea para la gloria tuya y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, a todos los líderes de la Iglesia del Señor. Saludamos cariñosamente, con mucho respeto, a todos los amigos que todavía no pertenecen a la Iglesia de Cristo Jesús. Invitamos que pronto busquen al Dios del cielo. De eso vamos a hablar en esta noche. Gloria a Jesús. En esta hora vamos a dirigirnos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, allí en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y verso 13. Esta noche hablamos bajo el tema ¿qué dice la gente acerca de Cristo? Es una pregunta. ¿Qué dice la gente acerca de Cristo? Gloria al Señor. Saludamos al hermano Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Bendiga a la esposa Dali. Bendiga el programa El Menú de hoy. Transmite todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. No se lo pierda. El Menú de hoy. Lo transmiten por YouTube y por Facebook simultáneamente. El Menú de hoy todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Con el hermano pastor Pancho del Valle, su esposa Dali Vélez. Les bendiga mucho. Leemos la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 16 y verso 13 en adelante, del 13 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías y otros dicen que es alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y respondió Simón Pedro, el apóstol, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Dios bendiga esta palabra tan gloriosa, esta verdad tan contundente y esta verdad tan importante para la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué dice la gente hoy en día acerca de Cristo el Señor? Hablar de Cristo es hablar de Dios, porque Cristo es Dios. ¿Quién dijo eso? Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice en el capítulo 1 y verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entendemos que el verbo es la palabra y la palabra es Cristo, la palabra personificada. Cristo es la palabra personificada. Y por si acaso hay duda todavía, porque muchos lo dudan, entre ellos muchos creyentes, dizque creyentes. En el verso 14 del capítulo
1 del Evangelio de Juan, en ese verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era aquel verbo? El que estaba en el principio con Dios. ¿Y quién fue el que habitó entre nosotros y vimos su gloria? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Cristo Jesús. Está hablando de ese hermoso Hijo de Dios que trajo al ser humano la única oportunidad de salvación, de perdón y de misericordia. La gente por lo general menciona a Dios. Todo el mundo habla de Dios, claro. Usted puede escuchar a la persona más mala del mundo y se pasan mencionando a Dios por bien. Y constantemente, con frecuencia, aunque es forma mecánica que no se dan cuenta de lo que dicen, pero dicen si Dios quiere. Y encuentran un ser querido muy allegado, por ejemplo, un hijo, un hermano o algo así, le dicen Dios te bendiga. Y si le sucede cualquier cosa, dice Dios mío, ayúdame. Eso lo sabemos que es así, eso es ley. Todos hablan de Dios. Es como si supieran que hay un Dios todopoderoso, sublime, santo y perfecto en todo el sentido de la palabra. Dije, es como si lo supieran porque quizás lo saben mecánicamente, pero no están con una mente concienzudamente convencidos de tal cosa. La mayoría de la gente lo hace desde los puntos doctrinales o dogmas de una religión. Fíjense, la mayor parte de la gente que habla de Dios, debo decir los religiosos que hablan de Dios, lo hacen desde el punto de vista de la plataforma de una religión, desde la filosofía, o la teoría, o la política, o la enseñanza de una religión. Se dice que hay más de 4.200 religiones en el mundo actualmente. Oiga, eso es escandaloso. 4.200 religiones, más de 4.200. Dice las estadísticas que no se puede precisar cuántas, de 4.200 para adelante no se sabe cuántas más, pero por lo menos hay reconocidas 4.200, pero se saben que hay más. ¿Y a quién le creemos entre esas 4.200? Es la pregunta obligada que surge en esta noche de usted hacia mí. Digo, la posible pregunta. La posible pregunta que alguien me haga. Y entonces de 4.200, ¿a cuál le creemos? Muy válida su pregunta. Gracias por hacerla. Estoy hablando a nombre de la gente, ¿verdad? Pues mire, todos alegan tener la verdad. Eso es curioso. Todos alegan de tener la verdad en forma exclusiva, como que ellos son los únicos verdaderos y reales y que los otros 4.199 están equivocados. Mire usted, qué barbaridad. Curioso, ¿verdad? Curioso. 4.200 creencias y que a todos dicen yo soy el único, yo soy el que tengo la verdad. Los demás están equivocados. ¿Qué dirá Dios acerca de eso, de ese concepto? Porque según Cristo dice, ¿qué dice la gente de mí? También Dios habla de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? Porque es en ambas direcciones. El concepto que yo tengo de Dios y el concepto que Dios tiene de mí. Ahora bien, es un fenómeno, esa escandalosa cantidad de religiones y creencias. Es un escándalo espiritual, vamos, entre comillas, ¿verdad? Espiritual. Es como un fenómeno que se ha formado en la sociedad. Estoy hablando a nivel mundial. Que es hasta cierto punto es un caos en algunas ocasiones, cuando tantas creencias se enfrentan. Oiga, y han habido guerras entre ellas. Y se han matado unos a otros físicamente. Han habido guerras sangrientas, por cierto, donde han muerto muchas personas, algunos inocentes y otros culpables, pero todos en defensa de su creencia.
¿Por qué dije algunos inocentes, algunos culpables? Porque hay gente que están tranquilos en sus casas y a causa de esa guerra vienen y los matan, o los encarcelan, o los castigan, le dan azotes, qué sé yo, algo así. Inocentes, que no saben ni por qué lo hacen. Pero hay algunos que por defender su causa, muchas veces sabiendo que están erróneos, hasta dan su vida por su causa. Se dejan matar. Ha habido guerras. Es un escándalo. Es un fenómeno religioso las tantas creencias, casi todas carentes de valor y verdad y fundamento bíblico. Carentes de una verdad irrefutable del Evangelio, que únicamente se encuentra en las Sagradas Escrituras. Es una verdad irrefutable. Oiga bien esto. Yo opino que esta noche muchas personas van a decir, yo no sé qué, acerca de mi persona, de Jaime Román. Pero yo estoy hablando palabra de Dios y ya mismo te lo va a ver. Es una verdad irrefutable que ni Cristo, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia en los primeros siglos, que dieron su vida por el Evangelio, los llamados padres de la iglesia, ¿verdad? Los que le siguieron a la edad apostólica, los que mantuvieron la fe, los que predicaron el Evangelio a costa de sus vidas, los mártires, que fueron unos cuantos, fueron muchas docenas de mártires que el Imperio Romano mató y que los judíos mataron, pero fueron mucha gente que los mataron. Y otras nacionalidades también mataron cristianos. No solamente fueron romanos y judíos, hubieron otros. Pues árabes también los mataron. ¿Y cuántas cosas? Mataron cristianos por su creencia. Y esas personas que dieron su vida, llamados los padres de la iglesia, ninguno de ellos, ni Cristo, ni los apóstoles, ni los ancianos fundadores de la iglesia de Cristo, establecieron una religión como tal. Me van a decir que yo estoy mal. Lo siento, pero eso es una realidad irrefutable. Búsquelo en la Biblia a ver dónde lo encuentra. La religión X es la que es. No lo va a encontrar. Referente a ese tema, lo único que encontramos en la Biblia, eso sí es una verdad irrefutable, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, y en el verso 26. Hechos 11, 26. Dice, se congregaron allí un año con la iglesia. Está hablando de Pablo y de otros más que andaban con él en el viaje misionero. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez. Y se les siguió llamando cristianos y de ahí en adelante se les siguió llamando cristianos hasta hoy. Y eso no significa que eso sea el nombre de una religión. Pero la religión cristiana no existe. Sí, existe, por cierto. Pero los nombres que se le da, religión cristiana es un nombre genérico que abarca a todos los que creemos en Cristo. Y de esas 4,200 hay una enorme cantidad que se llaman cristianas, aunque sus creencias, sus filosofías y sus postulados religiosos, sus dogmas y sus doctrinas están exageradamente lejos de lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a repetir para que no digan que lo dije tan ligero para que usted no se diera cuenta para engañarlos. No, lo voy a repetir. De esas 4,200 religiones que existen en el mundo en este tiempo y de las que siempre han existido, hay una gran cantidad de ellas que se llaman cristianas, pero que están bien lejos sus postulados, su filosofía, sus enseñanzas, muy lejos de esta sagrada palabra de Dios.
Lo dije con calma, para que no digan que yo dije disparates. Hay muchas religiones, muchas creencias que están lejos de la palabra de Dios. Entonces, referente a ese tema, encontramos en ese verso 11:26 de Hechos algo más que está muy lejos de llamarse una religión. Cristiano es un seguidor de Jesucristo, un practicante de sus enseñanzas. O sea, es uno, no me voy a adelantar, es un seguidor de Cristo. Por ejemplo, lo que son seguidores aquí en Puerto Rico, los que son seguidores del Partido Popular Democrático se llaman populares. Quizás en su país nunca escuchó eso, porque usted no conoce la política en Puerto Rico. Pero le estoy diciendo un ejemplo. Hay un partido que se llama, que es de gobierno, los que dirigen nuestros gobernantes, que hemos tenido en nuestro país, gobernadores de ese Partido Popular Democrático, y los que lo siguen se llaman populares. Entonces, había un partido antes que desapareció y se transformó en otro, que se llama Partido Nuevo Progresista, y los que lo siguen se llaman estadistas o progresistas, o en sus abreviaturas PNP, que es Partido Nuevo Progresista. Y todos ellos son seguidores de esa filosofía política. Asimismo, los que creen en Cristo, los que siguen a Cristo, se llaman cristianos, tan sencillo como eso. Pero eso no significa que eso sea una religión, porque el término religión no es una creencia como tal en específico. Cuando dice cristiano está hablando de Cristo, de la persona de Cristo única y exclusivamente. Y no tiene que ver nada con iglesias, ni con religiones, ni con una cosa ni la otra, ni con dogmas, ni con doctrinas. Cristo es una persona que existió y vivió y tuvo un ministerio fructífero. Al final murió, lo ejecutaron, resucitó y pagó el precio de nuestra salvación. Y Cristo es Dios, lo dice la palabra del Señor. Y todos los que le seguimos nos llamamos cristianos. Dije todos, incluyendo, pero de estos cristianos, de este montón de gente, de esta cantidad de creencias que dicen que son cristianas, algunas están, vuelvo y lo repito, no me voy a cansar de repetirlo nunca, están lejos de la verdad que enseña esta palabra. Cristiano, un seguidor de Jesucristo y practicante cristiano. Suponiendo que todavía insiste en ser cristiano, entonces debe de cumplir, entre otros preceptos bíblicos, muchos que existen en la palabra de Dios, por lo menos lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2 y verso 6. En el capítulo 2 dice así: hijitos míos, está hablándole a los cristianos, a los que dicen que son cristianos, que decimos que somos cristianos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este mundo todos cometemos errores o pecados y todos necesitamos ir delante del Señor en oración y en súplica, día a día, pidiéndole perdón. Nosotros le conocemos. Fíjese, en esto sabemos que le conocemos. Es decir, si somos cristianos, guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Yo no tengo la culpa que el apóstol Juan haya escrito esto, inspirado por el Espíritu Santo. Simplemente está enfocando, está declarando, está definiendo, está diciendo quién es cristiano de verdad. No es el que diga yo creo,
o yo pertenezco a la creencia tal. No, no es eso. Es lo que digan que cumplan esto que está aquí. En esto sabemos que nosotros, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, en Cristo, el que dice que cree en Cristo, el que dice que es cristiano, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 6. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como Él anduvo. Ahora sí estamos hablando de quién es un creyente, de quién es un cristiano. Ahora sí estamos hablando. El caso serio es, no, espérate. Yo no definí lo que quiere decir religión. La palabra religión es una palabra compuesta. Y la palabra re significa en este momento, en este caso, repetir una cosa, volver a hacerla. Y legión viene del latín, que es ligar o amarrar o atar, específicamente hacer un lazo. Una atadura. Un amarre. Mire, un amarre. Si yo me amarro los dedos, no los puedo abrir. Tengo que soltármelos. Nosotros originalmente estábamos juntos a Dios, unidos a Él, pero el pecado nos separó. Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos de su gloria. Y por la muerte de Cristo y su resurrección, Él produjo el perdón en nosotros, y toda persona que acuda a Dios en búsqueda de perdón y misericordia a través de Cristo Jesús, vuelve a unirse y con la sangre de Cristo es atado al Padre nuevamente. Religado. Volver a atar, volver a amarrar, porque estaba amarrado, estaba unido y se separó, pero ahora vuelve y lo une. Volver a unir. Mire, se lo estoy poniendo ilustrado para que digan que hablé disparado. Eso es religión. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada con los nombres que tenemos en la tierra acerca de las religiones que existen. El caso serio es que el ser humano tenemos un gran problema. Todos somos catalogados por Dios pecadores. Ese fue el nombre que nos pusieron. Somos pecadores, todos, sin sacar a ninguno. Ni siquiera algunos que andan por ahí que dicen que cuando vienen a ocupar una posición eclesiástica que ocupan, dicen que dejan de pecar y que desde ahí en adelante se convierten en el único hombre que no peca en la tierra. Eso es una blasfemia. Y la Biblia dice que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios, porque Dios dijo que todos pecaron. Oye, eso lo dice la palabra del Señor. Todos fuimos sacados del lado de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero como nuestro Dios es un Padre muy amoroso, quiso rescatarnos, porque le dio tristeza que habiendo estado unido a Él, ¿a qué padre no le da tristeza que los hijos les sean separados? El Padre quiere tener sus hijos junto con Él. Y Dios dijo, mis hijos están separados. Y empezó a hacer un plan para unirlos. ¿Ok? Y envió a Jesús. Y por eso es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es una verdad irrefutable del Evangelio, no una religión, por favor. No es una religión. Religión es un término genérico que cabe toda creencia, inclusive la satánica. Es una religión. La religión satánica que adora a Satanás, que el Señor los reprenda, que adora a los demonios, que dicen que son sus dioses, también es una religión, por si no lo sabía. La palabra religión quiere decir religar, volver a atar. ¿Y qué estaba separado que Satanás volvió unido? Oiga, tremendo. Todos los que se van con él,
quedan atados y cómo, por las cadenas de la oscuridad y las densas oscuridades que los demonios rigen las mentes de muchas personas, los atan de tal manera que difícilmente se les hace de nuevo, a menos que no sea por el poder de la sangre de Cristo Jesús, que con facilidad los liberta cuando buscan su presencia y su misericordia. Esta es una verdad irrefutable del Evangelio, no es una religión. ¿Cuál es? Que Dios vio nuestra condición, que estábamos caídos, que el ser humano estaba lejos de Dios, y Dios un día quiso que un día volviéramos a Él, porque Dios había dictado una sentencia en contra de todos los que fuimos pecadores, de todos los seres humanos. Y la Biblia dice, por lo menos voy a citar dos, porque hay otras citas más, pero vamos a citar dos de las más clarito que lo dice, para que no quede duda en usted que lo está escuchando y que quede advertido. En Hebreos, capítulo 9 y verso 27 dice, de la manera que está establecido, los hombres deben de morir una vez y después habrá un juicio. Y en segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 10 dice el apóstol, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de un juicio que nos espera a todos los seres humanos. Y sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho, allí nos van a pedir cuentas. El ser humano opina sobre Cristo. Todo el mundo opina sobre Cristo. A cualquier persona que usted le pregunte, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Pero la mayoría opinan bueno. La mayoría. Y a Cristo le interesa esa opinión. Por eso le preguntó a sus discípulos, como leí al principio, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Y hoy, miércoles 5 de marzo del 2025, me imagino de aquí a 3 o 4 o 5 años, si Cristo no ha venido todavía, alguien va a estar viendo este video y dice, mira, este video tiene 5 años de haberlo hecho. 3 años, 4, 5, 7. Pues mire, por eso estoy dando la fecha. Hoy, miércoles 5 de marzo del 2025, Dios todavía nos hace la pregunta a mí, a usted y a todo el mundo. Le dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué usted dice que yo soy? Y no me traiga argumentos religiosos que no sirven, no los quiere Dios. Lo que dijo el fundador de la religión tal, lo que dijo la fundadora de la religión tal, eso no es lo que Dios está preguntando. Es lo que usted a nivel personal piensa acerca de Dios. Y usted sabe una cosa, Dios quiere escuchar de cada uno de nosotros, cuando Él nos haga esa pregunta, lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios quiere que esa revelación que tuvo Pedro, que en nosotros también se repita, que lo digamos, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué religión? ¿Cuál religión? Nosotros como creyentes se supone que busquemos un lugar donde prediquen el Evangelio de Cristo Jesús, que le hablen verdades irrefutables del Evangelio, que le hablen verdades que lo lleven al cielo, que lo lleven a la comunión con Dios, no que le lleven filosofía humana, no que le lleven lo que dijo el fundador de la religión tal, no, que lo lleven a la verdad bíblica que el Espíritu Santo comunica a nuestro corazón cuando la leemos y Él nos da entendimiento para comunicarnos con el cielo a través de la oración. Es el patrón bíblico a seguir. Y Dios ha sido tan bueno que ha puesto en cada esquina de nuestros pueblos, en unos países más que en otros, lógicamente, templos, lo que la gente llama iglesias, templos donde hay unos líderes, hay pastores, hay sacerdotes, hay obispos, hay presbíteros, hay ancianos, le llaman de diferentes formas a ese líder que está en esa iglesia, que dirige. Y todos enseñan que hay que buscar a Dios
a través de la oración, todos enseñan que hay que buscar a Dios leyendo las Sagradas Escrituras y creyendo estas verdades bíblicas que hay aquí. Y no todos están en lo correcto. Fíjese usted qué cosa. ¿Parece contrariedad? No, no lo es. Es así. Entonces nos toca a nosotros buscar en qué lugar verdaderamente se enseña la palabra de Dios, en qué lugar verdaderamente están conscientes de lo que están creyendo y no están creyendo filosofías humanas y engaños religiosos, inventos de gentes que no tenían nada que hacer, inventaron una religión posiblemente con algunos fines que no son los de carácter espiritual. Hay líderes también dirigiendo congregaciones que tampoco tienen el mejor deseo de que las almas lleguen al cielo y que sean restauradas espiritualmente. Eso no es lo que podemos buscar, no. Debemos de buscar un lugar donde el líder que esté allí, no importa cómo le llamen, el pastor, un sacerdote, un obispo, un anciano, un presbítero, como lo quieran llamar. Todos son los líderes que Dios ha permitido que estén en ese lugar, pero que le enseñen a usted la palabra que Dios dejó escrita para nuestra salvación, para encontrar el camino al cielo. ¿Qué yo le dije entonces? ¿Que no vaya a ninguna religión? No, no es eso. Porque tenemos que tener nombres para efectos de organización. Por ejemplo, en Puerto Rico hay como, que yo de momento, por decir así, vamos a decir unos 7 o 8 concilios sólidos que enseñan la palabra de Dios al pie de la letra, que es una hermosura pertenecer a sus iglesias, que son gente de Dios y que se esmeran por llevar el evangelio completo a todas las esquinas del país. Y aparte de ellos, hay un sinnúmero de iglesias independientes y algunas que están asociadas entre ellas, que sus pastores también se esmeran en llevar la palabra de Dios al pie de la letra. Y le voy a decir un secreto. A mí no me gusta decirlo porque la gente dice que yo estoy vendido y que estoy en dos aguas y que soy un mediocre, que digan lo que quieran decir, pero la verdad es una y es irrefutable. He conocido 2 sacerdotes católicos. Dije que he conocido 2. No puedo hablar de los demás, pero he conocido 2 que me consta que enseñan a su gente en las iglesias con esta palabra y le enseñan lo que aquí enseña. Y me consta porque yo le he hecho preguntas que me han convencido. Y hemos compartido en actividades y han dado el grado de un buen creyente. Y para que tenga una idea, uno enfermo, con bastante edad, sintió el llamado para ir a una de las selvas del Perú a predicarle a los nativos de ese lugar. Estuvo allá unos cuantos años y ya a causa de su enfermedad del estómago no pudo más y regresó a su pueblo natal de Caguas en Puerto Rico. Estoy hablando de gente de Dios que dieron su vida para enseñar verdades irrefutables del evangelio al pie de la letra como se debe de enseñar la palabra, con el fin y el único propósito de que el ser humano conozca a Dios, conozca verdades irrefutables que están únicas y exclusivamente en el evangelio a través de Cristo Jesús, como dice en Hechos capítulo 4. Vamos a ver si lo encontramos por aquí, que está aquí. Capítulo 4, verso 12, que dice, en ningún otro hay salvación. No dice de religiones. ¿En cuál religión está la salvación? No, en ninguna. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo el Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Una enseñanza religiosa que nos lleve a Cristo y que por ahí lleguemos un día al reino eterno para estar con Él por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, Dios te guarde, perdone que me extendí un poquito, pero esta verdad irrefutable no puedo dejar de decirla. Recuérdese que es hora de buscar a Dios. Es hora de acercarnos a sus pies
en búsqueda de su misericordia, de su perdón, y a través de la lectura y el estudio de la palabra del Señor, y buscar un templo, un lugar donde nos enseñen esa palabra, donde haya un pastor comprometido con el Evangelio, con Dios y con las personas que allí perseveran, para que un día podamos estar juntos en el reino eterno. Gloria al Señor. Agradecemos a todos los hermanos y amigos que siempre están con nosotros, y saludamos cariñosamente a aquellos que también. Barreto, Dios te bendiga, mi hermano y amigo pastor Nestalí Barreto. Daniel Pérez, Dios le bendiga, hermano Dani. Estamos orando fervientemente por usted para que Dios lo ayude en su recuperación. Elida Rosario, Dios te bendiga, Elida. Bendiga a toda tu familia. Bendiga a Cheo, tu esposo. Grenda Santana, Dios le bendiga a Grenda. Muchos saludos a su familia y a su pastor, mi hermano Adrián, y la iglesia que está en Ajíes de Añasco, Puerto Rico. Edgar Rosado, Dios le bendiga mucho, hermano Edgar. Es una bendición hermosa tenerlo por ahí cerca. Brunildo Torres, Dios le bendiga mucho, hermana Brune. Dios bendiga a Sheila, su hija, y Dios bendiga a su esposo, de más familia. Dali Vélez, Dios bendiga, hermana Dali. Dios bendiga a Pancho del Valle, mis hermanos y mis amigos queridos. Ellos fueron pastores muchísimos años aquí en Puerto Rico. Actualmente están radicados en Meriden, Connecticut, y tienen un programa hermoso que ya yo lo dije. Lo repito, el menú de hoy todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Santa Cueva también está por ahí, mi hermana Santa. Dios le bendiga, Santa. Le bendiga mucho. Aleluya. Y está por ahí hermana Lisa Negrón. Le bendiga, hermana Lisa. Le bendiga a Manuel, su esposo. Gente de Dios, gente que amamos. Y Dios bendiga a la hermana Carmen Scott desde Meriden, Connecticut. Dios bendiga mucho. Bendiga al hermano Héctor Colón, su pastor, y a toda la congregación de la iglesia Casa de Oración allí en Meriden, iglesia en la cual yo perseveré por 5 años, y allí el Señor me bendijo muy lindamente, muy precioso. Y Dios bendiga al hermano pastor del hermano Pancho, hermano Rafael Torres. Dios le bendiga mucho, que yo sé que después de un momento dado ve el video. Gracias por estar con nosotros. Le invito para que el domingo esté conmigo en el programa Hubo un Cambio a las 8 de la noche aquí en Facebook. Siempre lo subimos en YouTube y allí nos puede ver bajo el nombre de @JaimeRomán7433. Recuerde, @JaimeRomán7433. Oramos. Amado Dios, te doy gracias por esta bendición preciosa que tú me has concedido de poder hablar esta palabra tan gloriosa, esta verdad tan hermosa, Dios mío, que nos llena de alegría, saber que un día tú viniste a este mundo a perdonar nuestros pecados y a darnos la oportunidad de encontrar ese camino que nos lleva al reino eterno contigo. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todos estos hermanos que han estado con nosotros de una manera especial. Mira sus respectivos ministerios, Señor, todos ellos se dedican en algo en sus respectivas iglesias. Cada uno de ellos, Señor, tú los diriges, tú los guías y son de bendición en cada uno de esos lugares. Bendice poderosamente a aquellos que nos saludan después que termina la transmisión, Señor, y permite que sus vidas puedan ser fructíferas y de mucha bendición para otras personas. Te ruego que este video sea una bendición para alguien, Señor, que en algún momento dado no te ha conocido o se ha descarriado y entienda que es necesario volver a tus pies. Te suplico que tú tengas misericordia del hermano Dani, que está convaleciendo, Señor, y todos los demás que estén, Señor, convaleciendo, sea en el hospital o en la casa. Señor, yo te ruego que tú te glorifiques en sus vidas y que, como dice tu palabra, que Cristo pagó el precio de nuestra salud en la cruz del Calvario, te rogamos que tú tengas misericordia, los toques, que ellos puedan recibir sanidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. José, Pastor José Soto, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Juanita y a toda tu familia. José Soto, mi querido amigo, hombre que llegó a la iglesia destruido con D bien grande. Y Dios lo levantó, hermano, lo perdonó, lo pulió y lleva un pastorado fructífero hace
casi 12 años para la gloria de nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos, el Dios que transforma, el Dios que bendice, el Dios que restaura. Aleluya, Dios sea toda la gloria. Te bendiga, José. Que tengan buenas noches, felices sueños y que sueñen con... Oiga, yo siempre le digo a ustedes que sueñen con los angelitos buenos. Yo todavía no he soñado con los angelitos buenos. Que Dios les bendiga mucho, que tengan felices sueños, que descansen y que nos veamos el próximo domingo a las 8 aquí en Facebook. Que sueñen con los angelitos buenos de todas maneras. Aleluya. Dios